Bueno, estuvieron atentos a los anuncios, discipulado muy importante. Estamos muy contentos porque está creciendo la iglesia en el área del discipulado, pero de una manera increíble. Yo le estaba diciendo a Iván que pues ahora ya casi no tenemos tiempo para todo lo que se viene, para toda la gente que está inscribiéndose en los cursos de discipulado, en inducción, en 13, bueno, en 16 también, ¿no? Y ahora nivel 2, un grupo muy especial que, si Dios quiere, empezamos este miércoles. Pero bueno, vamos a volver ahí a nuestro libro de Efesios en el capítulo 3 y hoy vamos a terminar esa primera parte de lo que tiene que ver con el capítulo 3. Ahí en Efesios hemos estado hablando de ese propósito grande de Dios y básicamente estamos viendo cómo ese propósito es claro y especialmente en los versículos 7 al 13 estamos hablando de ese propósito manifestado, ¿cierto? Y bueno, yo puse esta imagen, como pueden ver es una persona que está ahí y la imagen está al revés, ¿cierto? Bueno, así la encontré y qué bonito porque es un reflejo, fíjense, una persona caminando y su imagen reflejada en el agua, y tiene que ver con lo que Dios tiene para nosotros hoy, porque hablando de ese propósito grande que Dios nos tiene, y hoy vamos a hablar de reflejar las maravillas de Dios. De eso vamos a estar hablando hoy. La vez pasada hablamos de anunciar, ¿se acuerdan? Anunciar, ¿se acuerdan esa imagen de una persona con un megáfono? Anunciar. Y hoy vamos a pensar en reflejar, como si nosotros fuéramos de alguna manera un espejo, ¿cierto? Eso somos en cierta forma los creyentes. Y básicamente vamos a estar hablando de cumplir con ese propósito, ¿cierto? Primero, a través de cumplir con el propósito. Ese propósito del cual hemos estado hablando, ¿cierto? Él nos dio un propósito grande en Cristo. Y estamos metidos en ese tema y hoy vamos a mirar esta parte que implica a través de cumplir ese propósito, ¿cierto? Nosotros, la iglesia, está hecha y está puesta para cumplir ese propósito. Pero, ¿qué propósito es? Bueno, básicamente lo vemos ahí en Efesios 3, vamos a leer ese primer versículo, Efesios 3:10. Vamos a leer desde el 10 hasta el 13, que es donde vamos a estar ocupados hoy, y vamos a leerlo, ¿cierto? Efesios 3, capítulo 3, versículos 10 en adelante, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Fíjense, la semana pasada hablamos de anunciar y Pablo está diciendo ahora ¿para qué? ¿Cierto? Anunciar ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Pero miren lo increíble y lo difícil, ¿no? Por medio de la iglesia, es decir, nosotros, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué desafío tan grande entender esto, y bueno, vamos a ver lo que Dios nos va a enseñar ahí. Vamos a orar primero. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por las maravillas que hiciste en ese retiro de jóvenes, a través de un testimonio tan claro, Señor, tan sencillo, pero que refleja la realidad de muchas familias de hoy, de muchos jóvenes de hoy, alejados de ti, Señor, muchos padres que no saben cómo tratar a sus hijos porque no tienen esa esperanza que tú nos has dado a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa salvación, gracias porque nos estás enseñando y estás enseñando a los jóvenes a padecer aún y a dar todo por tu causa. Y de eso estaremos hablando hoy, Padre, y por eso yo te ruego que estés en control de tu palabra, de este mensaje, de mí mismo, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mis palabras, que no sean las mías, sino que sea tu Espíritu Santo hablando. Yo te lo ruego y te pido que nos desafíes, nos exhortes y también nos animes conforme al propósito para cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, fíjense, y vamos a estar ahí en esa primera parte, reflejando las maravillas de Dios. Efesios 3, 10 al 12, vamos a estar estudiando primero eso, y bueno, yo en primer lugar
por dar a conocer la gloria de Dios, ¿cierto? Es la primera parte. ¿Cómo reflejamos esas maravillas de Dios? En primer lugar, por dar a conocer la gloria de Dios. Y es lo que dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Increíble. Hemos hablado y siempre hablamos y enseñamos de mostrar las maravillas de Dios al mundo perdido, ¿cierto? Que el mundo perdido, que el inconverso vea en nosotros a Jesús para que vea la esperanza de salvación. Pero en este pasaje dice algo que nos rompe un poco la cabeza, ¿cierto? A los principados, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Nosotros tenemos algo que enseñarle a los ángeles? ¿Los ángeles necesitan el testimonio de la iglesia para algo? Son las preguntas que yo me hacía estudiando este pasaje, y créanme que tuve que orar mucho y pedirle a Dios que me permitiera entender estas cosas. Porque ¿cómo? ¿Cierto? Siempre hemos hablado y tenemos en mente eso, que la iglesia está puesta para llevar el mensaje de salvación al mundo perdido. Y punto. Pero miren lo que dice Dios aquí. Vamos a estudiar y dejar que Dios hable, ¿cierto? En primer lugar, por dar a conocer la gloria de Dios, y dice, y es lo que empieza ahí, ¿cierto? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, dice Pablo ahí. Y esa palabra multiforme, se las escribí ahí, ¿no? Polipoikilos es el griego, ¿cierto? Y significa variedad de colores, algo multicolor. Y pensaba yo en ese momento, bueno, algo multicolor, como las flores, ¿cierto? Las flores, yo miraba ahí los jardines de mi casa y veo flores de muchos colores. Bueno, vemos en la iglesia personas de muchas razas, digámoslo así, en muchos grupos étnicos, de muchas formas diferentes de pensar, diferentes personalidades, ¿cierto? Nadie es igual a otro, increíble. Miles de millones de personas en el mundo y ninguno es igual a otro. Las maravillas de Dios. Y todo eso, pensando en eso, le aclara un poco a uno esa palabra multiforme. Pero pensando en la Biblia, que es en lo que tenemos que pensar, se me vino ese primer versículo en Génesis 37:3. Bueno, no el versículo, la historia. Y dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Miren, y le hizo una túnica de diversos colores. Increíble, algo tan sencillo, ¿cierto? Yo pensaba, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué le hizo su papá esa túnica a José, a ese hijo al que amaba más que a todos los demás? Una túnica de diversos colores, de muchos colores, multicolor. Si hubiéramos querido decirlo en griego, hubiéramos dicho polipoikilos. Y bueno, efectivamente, pues José fue un joven tan especial y luego un hombre usado por Dios de una manera tan impresionante, que lo que hizo este joven, no por su túnica, sino por su vida y por la obra de Dios en él, mostrar las grandezas y las y las maravillas de Dios a través de la vida de José. Transformó el mundo solamente por eso. Y bueno, yo decía, alguna relación tendrá que tener, ¿cierto? Pero solamente quería traerles ese versículo para que lo piensen y para que veamos cómo usa la Biblia, cómo se usan esos términos en la Biblia. Obviamente tiene alguna relación y no es el tema de hoy. Pero aquí en Efesios, Pablo usa ese término para referirse a la nueva relación que existe entre judíos y gentiles, ¿cierto? Dos pueblos que no se podían unir, que no se consideraba en la mente de nadie que se pudieran unir, como gentes de diferentes personalidades, de diferentes idiomas, de diferentes lenguajes, están unidas en un solo cuerpo que es la iglesia. Multiforme sabiduría de Dios. Y en medio de esa iglesia, de lo que somos nosotros, esa unión entre los dos pueblos que era imposible, es que Dios da a conocer esa sabiduría, esa multiforme sabiduría de Dios. Y nos dio esa tarea a nosotros como iglesia. No solamente al mundo, sino fíjense, en lo que estamos estudiando, a los principados y potestades celestiales. Y esos principados y potestades celestiales se refiere a los ángeles. Nosotros le damos testimonio a los ángeles. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir mirando y estudiando
¿por qué? ¿Cierto? Yo me preguntaba, pero ¿por qué nosotros tenemos que darle testimonio a los ángeles? Ellos no necesitan salvación, ellos no necesitan el evangelio, ellos no necesitan un proceso de santificación. Y entonces, ¿por qué? Vamos a mirar, vamos a entender. Primera de Pedro 4:10 dice que está, bueno, de ahí les puse Génesis 37, ¿cierto? Primera de Pedro 4:10, fíjense lo que dice. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme, multicolor gracia de Dios. Nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, recibimos esos dones para ministrarlo a los otros y dar a conocer la multiforme gracia de Dios. También funciona para que los ángeles de alguna manera se edifiquen, y nosotros con ese testimonio participamos de alguna manera en la edificación de los ángeles. Vamos a ver, es algo que yo no entiendo realmente, pero bueno, vamos a estudiarlo para que Dios nos enseñe. Curiosamente, esa multiforme sabiduría de Dios aquí en este texto que estamos estudiando no es para el mundo perdido. Obviamente, si nosotros como iglesia podemos darle testimonio a los ángeles, obviamente el mundo perdido lo verá, ¿cierto? Y se salvarán muchos, verán a Jesús en nuestras vidas. Pero Pablo está hablando de dar a conocer por medio de la iglesia. Este micrófono se le va y viene el sonido. Dice claramente, por medio de la iglesia, los principados y potestades celestiales en los lugares celestiales en Cristo. Increíble, nosotros estamos puestos para eso. Los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, la iglesia debe mostrar la multiforme sabiduría de Dios a todos los ángeles. Pero ojo, no estamos hablando de que tenemos que ahora adorar a los ángeles o alabar a los ángeles. No, eso es equivocado. El único que merece la alabanza y la gloria es Dios, es Cristo Jesús, ¿cierto? Ojo con eso. No estamos diciendo que ahora entonces, como ya Víctor mencionó a los ángeles, entonces vamos ahora sí a sacar esos angelitos que tenemos por allá y los limpiamos y los ponemos. No estamos hablando de eso. No está diciendo eso Pablo. Todo ser creado en el universo, eso sí es verdad, debe saber quién es Dios. Obviamente los ángeles saben quién es Dios, pero los ángeles no conocen algunas. Ay, gracias César, ya tengo. Muchas gracias César, qué buen detalle. Uy, hubiera recibido la tuya. Se puso brava el agua, no, ya. Ahora me chorreé yo también, mejor dicho. Entonces, gracias César. Qué pena. Muchas gracias. Un poquito. Una pasadita. Y fíjense, ¿cierto? Todo ser creado en el universo debe saber quién es Dios. Pero bueno, vamos a ir descubriendo este desafío tan grande. Miren Filipenses 2, 10 y 11, para que vayamos a buscarlo, busquémoslo. Filipenses 2, 10 y 11. Filipenses 2. Ahí un poquito más adelante de Efesios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, aquí está hablando justamente del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Él se hizo hombre y se entregó por todos nosotros, por el pecado de la humanidad, y por eso fue exaltado. Y finalmente Dios dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todo ser se arrodillará delante de Dios y lo reconocerá como Dios. Aún los que están condenados en ese tiempo futuro van a reconocer a Jesucristo, no por arrepentimiento y para salvación, ya no, pero sí tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor, que Dios es Dios. Sin embargo, esto no es de lo que está hablando Pablo aquí, pero nos ilustra lo que va a pasar y cómo Dios va a usar a su iglesia para que los principados y potestades celestiales, es decir, los ángeles, conozcan la multiforme sabiduría de Dios, las cosas que Dios ha hecho entre nosotros. Y por eso aquí hablo del testimonio de Lina. Tremendo testimonio.
Bueno, ahorita seguimos hablando de eso. Al final de los tiempos todos sabrán que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Que esto no implica que todos se arrepentirán y todos se salvarán, porque los que estén condenados en ese tiempo pues seguirán condenados, no creyeron. Y van a decir y van a reconocer a Jesucristo que es Dios, pero no van a confiar en Él y no lo van a reconocer como un Salvador, obviamente. Pero lo lindo de esto es que la iglesia, nosotros somos el instrumento escogido por Dios para mostrar su grandeza. Eso sí es de lo que está hablando Pablo. Y bueno, la iglesia, piensen en esto, judíos y gentiles, nosotros en un solo cuerpo somos un espejo. Piensen en eso, somos un espejo en el cual los ángeles contemplan la asombrosa sabiduría de Dios. Eso sí está diciendo Pablo. Imagínense la responsabilidad tan grande que tenemos, no solo de dar a conocer el evangelio y dar a conocer la esperanza al mundo perdido, sino que nosotros somos un espejo en el cual los ángeles ven la increíble sabiduría de Dios. Y vamos a ir entendiendo por qué, ¿cierto? Un espejo a través del cual los ángeles pueden conocer una fase nueva de Dios. De eso está hablando Pablo. Una fase nueva. ¿Y por qué? Esto implica una responsabilidad mayor para nosotros, ¿cierto? Pero el llamado de los gentiles a la iglesia despierta un interés grande en los ángeles. De eso está hablando Pablo. Hemos estado hablando todo el tiempo de la iglesia, ¿cierto? Cómo Dios llamó a judíos y a gentiles a unirlos en un solo cuerpo en la iglesia. Y eso significa que los ángeles sí están muy interesados en conocer la iglesia. Para ellos es algo nuevo. También era un misterio que estuvo escondido durante todo ese tiempo. Los ángeles tampoco sabían que Dios tenía preparada la iglesia a través de unir a judíos y a gentiles. Ellos se gozaron cuando vieron esa maravilla que tampoco entendían. ¿Judíos y gentiles en un solo cuerpo? Los ángeles tampoco lo entendían. Por eso ellos ahora van a ver a través de la iglesia, de esa obra. Y yo dije, uy, Dios, eres grande, o sea, maravilloso, porque cuando empecé a estudiar este libro le puse ese título le puse la obra maestra de Dios en Cristo Jesús, la iglesia. Y eso es la iglesia, la obra maestra de Dios en Cristo Jesús. Y los ángeles se maravillan de ver esa obra maestra de Dios en Cristo Jesús, la iglesia. Vamos a mirar unos pasajes que nos van mostrando cómo los ángeles sí están interesados en saber lo que le pasa a cada uno de ustedes, a mí. Vamos a ver. Lucas 15:10 está en la pantalla. Miren, Lucas 15:10. Este cosito no, así miren. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muchas veces hemos leído este pasaje, pero no entendíamos esto. Por lo menos yo, les soy honesto, no entendía esto. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles. No decía, sí, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero está diciendo Lucas que son los ángeles de Dios que se alegran y se gozan cuando un pecador se arrepiente. Es decir, ellos están interesados en la obra de la iglesia. Porque a través de quién se arrepiente un pecador, de la iglesia, de un creyente que entiende el mensaje de salvación y se lo presenta a otro, y obviamente el milagro de la salvación es de Dios, pero es a través de la iglesia. Hola, sí, los ángeles están interesados en nosotros, en esta iglesia, en lo que hace cada uno de nosotros. Ellos se gozan cuando tú le predicas el evangelio a alguien, se ponen felices y sí, adelante. Yo me imagino que están tratando de gritar, sí, recíbalo, acéptelo. No, bueno, no pueden, ¿cierto? No los escuchamos, pero eso están haciendo ellos. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ellos están atentos a la obra de la iglesia y quisieran participar de ella, ¿cierto? Lo vimos hace 8 días en un pasaje que los ángeles anhelan predicar el evangelio, anhelan andar en las cosas en las que andamos nosotros, en la gran comisión, en llevar el evangelio, en llevar consuelo, en exhortar, en animar, en desafiar, en orar, ¿cierto? Unos por otros. Y nosotros tenemos ese gran privilegio de hacerlo. Fíjense, es claro, ¿cierto? La predicación del evangelio es una obra tan grande
que los ángeles están muy interesados en hacerlo. No pueden. Lo vimos, ¿cierto? Lo vimos la vez pasada en Primera de Pedro, ¿cierto? Primera de Pedro 1, 12 y 13, creo. Ellos quisieran hacerlo. Bueno, miremoslo, ¿cierto? Primera de Pedro. Si alguien no vino o estamos, o de pronto yo estoy equivocado en el pasaje, pero busquémoslo. Primera de Pedro creo que sí es 1, 12 y 13, ¿cierto? Sí, a esto se les reveló que no para sí mismos, está hablando de los profetas, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos anhelan lo que Dios le dio a la iglesia. Y yo digo, si los ángeles anhelan eso, ¿cómo no nosotros? ¿No anhelamos andar en el Evangelio, predicar el Evangelio y llevárselo a otros? Bueno, hace 8 días un creyente, Ferley, nos invitó al cumpleaños de su niñita, 4 años, Violet, me acuerdo es del nombre del hotel, Violeta. Y el propósito de Ferley no era que comiéramos ponqué, no me acuerdo si nos dieron o no. Sí nos dieron, ¿no? Sí, nos dieron ponqué. El propósito era que predicáramos el Evangelio a la familia que asistió y a los amigos. En eso es que debe estar el anhelo de la iglesia, en predicar el Evangelio. Aprovechar cualquier circunstancia, por pequeña que sea, para predicar el Evangelio. En eso anhelan estar los ángeles. Y nosotros quizás no, ¿cierto? A veces se nos vuelve algo como tan común. Ay, qué pereza ir allá, ¿cierto? Y hablarle a un poco de gente que no me conoce. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A través de lo que hace la iglesia, de lo que hacemos nosotros, Dios se goza, los ángeles se gozan. Y si eso no te desafía y no te motiva para vivir por la causa o para morir por ella, bueno, yo no sé qué más nos podrá motivar. Pero además los ángeles participan en la vida de los creyentes. Sí, ellos participan en la vida nuestra. Yo realmente no lo había pensado mucho y me daba un poco de miedo entrar ahí, ¿cierto? Primera de Corintios 11:10, que está ahí en la pantalla, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, ¿cierto? Hablando de sujetarse, ¿cierto? La mujer debe sujetarse a su marido, ¿cierto? Pero ahí dice: por causa de los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles con que la mujer se sujete? Ellos se gozan en ver que su iglesia cumple el propósito de Dios, que su iglesia predica la palabra de Dios y que la iglesia manifiesta las maravillas de Dios. A los ángeles les importa que la mujer se sujete a su marido, como les importa toda la palabra de Dios, claro. A los ángeles les importa que los padres que maltratan a sus hijos por no conocer del Señor, lo conozcan. Increíble. ¿Cómo no le importará a Dios esto? Y sí, a veces toca padecer y toca sufrir por esa causa, pero los ángeles se gozan en ver eso. Por eso es tan importante que entendamos la parte que tenemos en ese testimonio, ¿cierto? Al mundo perdido. Y miren, un pasaje que, bueno, yo lo he leído muchas veces, pero créame, no había entendido la implicación de esto. Hebreos 1:14, búsquenlo en sus Biblias, por favor. Hebreos, allá hacia el final de sus Biblias, Hebreos 1:14. Uno pasa por ahí como que le da miedo, y como cuando uno se está acercando a una olleta caliente, ¿cierto? Como que la coge o no la coge. Y un versículo de estos, uno dice, bueno, pues será que sí, será que no.
¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? No, la palabra de Dios es tan clara. Y ahí en el Hebreos capítulo 1, la palabra de Dios está hablando sobre eso, sobre los ángeles y Cristo, ¿cierto? Y en el 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores? ¿Quiénes? Los ángeles. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Es decir, que Dios sí tiene a sus ángeles puestos para interceder de alguna manera, participar en la vida del creyente. Claro que sí. Y otra vez digo, ojo, porque no está diciendo que los ángeles tenemos que adorarlos y como que averiguar quién es mi ángel, qué nombre tiene. De eso no estamos hablando. Es Cristo el Señor, es Dios el que es digno de alabanza, no los ángeles. No estamos hablando de eso. Y fíjense, ¿por qué? Porque los ángeles no conocían asuntos, ellos no lo conocían, ahora sí conocen estos asuntos, como la gracia, ¿cierto? La gracia, el perdón, ¿sí? La redención. Ellos no conocían esos asuntos. Para los ángeles eso era absolutamente desconocido, y por eso se hace más grande el misterio que estuvo oculto durante muchos años, durante siglos, la iglesia, porque la iglesia es la encargada de hacer esto. Y yo digo, ese proceso de santificación de nosotros en el que estamos cuando nos discipulamos, ¿cierto? Creciendo, conociendo la palabra de Dios, conociendo al Señor, haciendo los cambios en nuestras vidas para que Él siga trabajando en nosotros y estemos creciendo en ese proceso de santificación, para que los ángeles puedan ver esas maravillas. Yo no sé cómo irá a ser nuestra relación con los ángeles cuando estemos en el cielo, no sé. Seguramente los conoceremos de manera personal, no sé, y ese no es el tema, eso no es lo que nos debe ocupar. Pero es increíble, ¿no? Y maravilloso que Dios use a su iglesia para la propia, y esto es una frase que yo escribí aquí, edificación de los ángeles. Porque si había cosas que ellos no conocían de Dios, como efectivamente lo está diciendo el pasaje, cuando lo conocen se edifican los ángeles. Y ahora saben que Dios es misericordioso, y ahora saben que Dios obra en el creyente, como obró en la vida de Lina y de todos estos jóvenes, para hacer las transformaciones y los cambios que nosotros vivimos. Ese perdón de pecados que me dio a mí cuando me arrepentí y le dije, Señor, entra en mi corazón y sálvame, cada uno de ustedes. Cuando estabas enfermo y le clamaste a Dios y Él tuvo misericordia y te levantó. Los ángeles también se gozan por eso. Yo creo que hoy cantaron los ángeles también escuchando ese testimonio de Lina. Claro que sí. Increíble, qué manera tan clara, ¿no?, de dar testimonio de las maravillas de Dios. Lo escuchamos claramente. Con razón, Johnny, eres así, ¿no? Y fíjense, los problemas internos de la iglesia de hoy, los problemas internos, los problemitas chiquitos de nosotros, que me miraste mal, que no me saludaste, que me hiciste a un lado, que yo me siento excluido, que bueno, lo que sea, que a mí no me ponen allá, que a mí sí me ponen allí. Esos problemas tontos de la iglesia son los que diluyen este propósito tan grande, son los que le ponen el palo en la rueda. Ay, ¿por qué no yo? ¿Por qué él sí? ¿Por qué no? Por favor, la causa es tan grande que estas cosas nos desenfocan, ¿cierto? Cuando empezamos a pensar, ay, es que no me saludaron, no, esa persona no, siempre me mira raro. Hombre, no. Y fíjense, yo estaba siempre a veces, bueno, no siempre, pero a veces les traigo unas frases de algún hombre especial, ¿no? Y encontré una frase de Spurgeon, ¿no? A él lo llamaban el príncipe de los predicadores, un predicador que por allá en el siglo XIX en Inglaterra dicen que su ministerio era tan grande que le predicó el evangelio a más de 10 millones de personas. Increíble el fruto de este hombre.
Él tiene una frase que yo la copié y se las voy a leer. Dice: no hay nada que pueda causar más daño a la iglesia y anular con tanta eficacia los músculos de su fuerza como la falta de santidad de sus miembros. Es importante nuestra santidad, nosotros. ¿Cómo estás tratando tú con tu pecado? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Si estás tomando los pasos? ¿Si estás haciendo los ajustes que Dios te está pidiendo para crecer en esa área? Porque la falta de santificación es un obstáculo grande para el proceso de la evangelización, para el proceso de Colombia para Cristo, para esa visión tan grande que tenemos como iglesia. Para que cada llanero, en cuanto a nuestra visión local, escuche el evangelio. Y dice Spurgeon que no hay nada que le pueda hacer más daño a la iglesia que la falta de santidad de los creyentes. Y así es efectivamente. Cuando hay pecado en la iglesia y somos laxos con eso, esa iglesia se anula por completo y no puede participar en el avance del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo debe ver nuestra santidad, el mundo. Obviamente los ángeles, estamos hablando de eso, ¿cierto? Y si lo ven los ángeles, pero con toda seguridad lo va a ver el mundo, nuestra santidad, para que conozcan a Cristo. Y Pablo dice aquí en nuestro pasaje de Efesios: sea ahora dada a conocer. Eso no está hablando del pasado ni del futuro, sea ahora dada a conocer, es actual. Es todos los días, cuando despiertas, cuando te levantas, que debes pensar en esto, debemos pensar en esto. Yo procuro, cuando me despierto todos los días, a veces me despierto pensando en bobadas, sí, pero yo procuro decir: oiga, Víctor, ¿qué está pensando? Es Cristo, es Colombia para Cristo, es el mensaje de la palabra de Dios, es el evangelio en lo que yo debo pensar. Porque dice el pasaje claramente: sea ahora, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora. Es decir, que ese mensaje es actual. Pero un segundo aspecto aquí para avanzar, ¿cierto? Por exaltar la soberanía de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. 11 y 12: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Exaltar la soberanía de Cristo. ¿Y cómo exaltamos la soberanía de Cristo? En primer lugar, por cumplir ese propósito del cual estamos hablando: mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Cumplir ese propósito. La obra maestra de Dios a través de Jesucristo es la iglesia. Y qué lindo ese título, ¿no? La obra maestra de Dios en Cristo Jesús, la iglesia. Como lo hemos venido estudiando, ¿no? Porque dice: el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es lo que dice Pablo. El propósito supremo de la iglesia, ¿cuál es? ¿Alguien puede decirlo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Glorificar a Dios, ¿cierto? Tranquilos, ese es el propósito. Hoy no va a cambiar, hablando de los ángeles. Ese es el propósito de la iglesia: glorificar a Dios, ¿cierto? A través de llevar el evangelio, a través de mostrar la multiforme sabiduría de Dios, a través de todo lo que Dios nos ha encargado como iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Glorificar a Dios. Ojalá que nos grabemos todos esa frase. Yo siempre procuro decirles cosas puntuales, ¿no? Propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Y fíjense que siempre ha sido ese el propósito de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento no podemos hablar de la iglesia, pero sí el mismo propósito. Miren, bueno, este es el pasaje de Efesios 11 y 12, pero miren Éxodo 9 y 16, que está en la pantalla. Dice: y a la verdad yo te he puesto, es Dios hablándole al pueblo de Israel, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Cuando nosotros damos testimonio del poder de Dios en nuestras vidas, los ángeles lo están viendo y el mundo perdido también. Eso es inevitable. Pero si nosotros andamos todo el tiempo quejándonos, como derrotados, como sin esperanza, ¿cierto? Como que estamos en el lugar equivocado, ¿quién se va a gozar de eso?
¿qué persona va a querer ser como nosotros? ¿Qué persona va a querer conocer un Dios así, de chiquito? Un Dios todo en el cual no se puede confiar, que hoy sí es y mañana no es. Y a la verdad, dice la palabra de Dios, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y es el mismo propósito que tenemos hoy nosotros, ahora a través de la iglesia. Y nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo, como lo hemos estudiado en Efesios, para eso. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿cierto? Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y cuando Cristo sea el Señor de tu vida y de mi vida, de nuestras vidas, entonces ese propósito sí se va a cumplir. Ahora sí, todos mirando acá. Entonces ese propósito se va a cumplir, ¿verdad que sí? Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice Colosenses 2, 9 y 10, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo, Él es la cabeza. Y en segundo lugar, por confiar en Él, es lo que aprendemos en el pasaje, ¿cierto? Porque dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Y eso que tiene que ver con el propósito de que los ángeles vean el multiforme conocimiento de Dios. Porque si nosotros no confiamos en Dios, si nosotros no tenemos nuestra confianza puesta en Él, si estamos dudando, si estamos confiando más en nosotros, obviamente eso no se va a ver. Un creyente que confía en Dios, que tiene fe, que dice, Dios me puede sacar de este problema en el que estoy yo, para aplicarlo así a nuestras vidas cotidianas, razas. ¿Qué problema tienes? ¿Qué es lo que estás viviendo en tu casa que no puedes resolver? Pues ahí tiene que verse la grandeza de Dios a través de tu fe y de tu confianza en Él. No en ti mismo, en Él. Yo puedo resolver esto solo. Es Dios el que nos puede ayudar, sobre todo en cosas sobre las cuales no tenemos control. ¿Cuáles problemas tienes en tu casa? No sé, cómo irá tu matrimonio, cómo vas con tus hijos, cómo vas en el trabajo, qué cosas estás viviendo. A través de esa confianza en Él, los ángeles van a ver la multiforme o el multiforme conocimiento de Dios, la gracia de Dios en nosotros. Que dijimos, sí, tenemos problemas, estamos viviendo dificultades, pero confiamos en un Dios grande y poderoso. Cuando eso se vea y sea una realidad en nosotros, los ángeles conocerán la multiforme gracia y conocimiento de Dios, y el mundo perdido también. Pero si nosotros como hijos de Dios vivimos más confiados en el propio mundo y en lo que puede hacer el mundo por nosotros y por nuestras familias, qué ángeles, ni qué principados, ni qué potestades, ni qué mundo perdido. ¿A quién estamos acudiendo cuando tenemos un problema? ¿A quién? A Dios. Él es el primero. Y cuando vemos eso, los ángeles dicen, uy, qué chévere. Dios es tan grande que le permite a sus hijos confiar en Él, y a través de esa confianza Él actúa en ellos. Qué grandeza la de Dios. De lo contrario, no va a pasar. Eso no va a pasar. En quien tenemos seguridad y confianza, dice Pablo en el 12, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tú entras a la presencia de Dios para consultar con Él. Tú entras por la mañana y lees la palabra. No entras a la cocina o al baño, entras a la palabra de Dios por la mañana y consultas con Él. Le dices, Señor, yo te necesito, háblame, enséñame tu palabra, muéstrame esas cosas en las cuales yo debo cambiar, esas cosas en las que debo ajustar. Como Lina nos contaba, aprendí que yo tenía que ajustar cosas. ¿En dónde lo aprendió? En la palabra de Dios, sí, en el retiro, en Chinauta, pero en la palabra de Dios. Y si nosotros no entramos a la presencia de Dios todos los días buscando esa seguridad, ¿cierto?
usando esa confianza que tenemos para entrar en Él, no habrá nada que hacer. Si tú crees que cuando vienes a la iglesia aquí te decimos en qué tienes que cambiar, te equivocaste, porque no te lo vamos a decir. Si no es Dios el que te habla a tu corazón y te muestra tu realidad, no hay nada que hacer. Yo quisiera, ¿no? Muchas veces digo, yo quisiera decirle a ese creyente que se despierte, ¿cierto? No se duerma, despiértese. Pero es Dios el que tiene que hacerlo. Esa no es una obra que podamos hacer nosotros. Por confiar en Él. Esta seguridad de la que habla Pablo aquí se refiere al denuedo y a la libertad, ¿cierto?, que tenemos nosotros para predicar el Evangelio. Hace 8 días fuimos ahí donde Ferley. El viernes tuvimos unos invitados en nuestra casa. Hace rato venimos orando por ellos. Y se presentaron las cosas de una manera tan increíble y les predicamos el Evangelio. Ese poder y esa seguridad y ese acceso con confianza es para eso, para decirle: Señor, úsame a mí, yo soy simplemente un instrumento de tu gloria y quiero mostrar, ser ese espejo en el cual no solo los ángeles, sino el mundo perdido vea reflejada tu multiforme sabiduría. No hay otra forma. Toda persona que se quiera acercar al Señor a través de la fe lo puede hacer. Necesitas consuelo, necesitas consejo, necesitas sabiduría. Acércate con confianza al Señor. Lo vimos en Hebreos, ¿cierto? Tenemos acceso directo al Señor. No necesitamos ir a ninguna parte. Ahí en tu casa puedes entrar al mismo lugar santísimo y decirle: Señor, escúchame. Pero además, fíjense, la iglesia es el lugar que Dios nos ha provisto para el cuidado de nosotros mismos. Si tú dices: no, mi iglesia es una iglesia que nos enseña, ¿cierto?, a través de videos. Pues, y esa es tu iglesia, vas a recibir una ínfima parte de lo que Dios tiene para ti. Una iglesia para el cuidado tuyo, para una iglesia en donde oran por ti, en donde te muestran el amor de Cristo cuando lo necesitas, en donde te exhortan constantemente, te desafían constantemente con la Biblia para que crezcas. Esa es tu iglesia. En el compañerismo, ¿cierto?, en el servicio. Es que insistimos en todo lo que Dios dice en su palabra, exhortándonos constantemente. Un pastor que los ama y ora por ustedes. Eso es ese cuerpo. Y por eso es que nos podemos acercar a Él, a ese Dios nuestro que gobierna nuestras vidas. Tenemos acceso a Él y seguridad con confianza por medio de la fe en Él, porque creemos en Él. Creemos en lo que Él nos dice. Y miren Hebreos 4, 15 y 16. Por favor, ahí en sus Biblias. Hebreos 4, 15 y 16. Para ver la maravilla de Dios también en esto. Y yo creo que los ángeles ven esto y dicen: oye, qué maravilloso que es Dios. Cómo a través de lo que hizo Jesucristo les enseña tanto a los creyentes, a la iglesia. Y nos maravillamos de conocer esa multiforme sabiduría y conocimiento de Dios, ¿cierto? 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué necesitas? ¿En qué necesitas que Dios te escuche? Acércate con confianza a Él. Acércate, búscalo con confianza, dice Pablo, ¿cierto? Y a través de esa confianza que tenemos en Él, por nuestra fe en Él, los ángeles verán las maravillas de Dios. Si no, no, eso es mentira lo que dice la palabra de Dios. Porque esos creyentes no entran a la presencia del Señor nunca, no lo buscan, sufren y padecen porque no tienen un Dios que los auxilie. Ese es tu Dios. Ese no es el Dios del que está hablando Pablo acá.
Y miren esta imagen. ¿Saben qué es eso? El Titanic, ¿cierto? Que se hundió por allá como en abril de 1912, ¿sí se acuerdan? El Titanic, un barco que había sido construido para que nadie lo hundiera. Dicen, no me consta, ¿no? Que el ingeniero y el dueño, no sé, el que más participó en eso dijo que ese barco no lo hundía ni Dios. Y se hundió, ¿no? El mismo día en que lo estrenaron, o al otro día tal vez. Pero fíjense, lo que está hablando Pablo aquí es de que nosotros en la iglesia podemos tener la tranquilidad de saber que esa iglesia avanza en medio de la tempestad. Pero tenemos la suficiente confianza en Cristo a través de nuestra fe, sabiendo y teniendo la seguridad de que ese barco no se va a hundir y que tiene un rumbo bien definido y que va a llegar a buen puerto porque tiene un capitán que sabe para dónde va, que es Jesucristo. Nosotros vamos en ese barco, no en uno como el Titanic o más grande, ¿cierto? Hoy en día hay unos barcos increíbles, ¿no? Portaaviones tremendamente grandes que dicen que no se van a hundir nunca. Yo no sé si tú andas en ese barco, si quieres estar en ese barco. La iglesia, para mostrar las grandezas y las maravillas de Dios aún a los ángeles. Y el propósito de Pablo aquí en esto que está diciendo no es que nosotros ahora nos enfoquemos en los ángeles y digamos, bueno, la mujer ahí sentada, yo me voy a someter a mi marido por causa de los ángeles. Yo voy a amar a mi esposa por causa de los ángeles, para agradarle a los ángeles. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Que por vivir eso, los ángeles se maravillan, sí, claro que sí. Claro que se maravillan. Miren lo que dice Pablo aquí en Filipenses 1:20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza, dice Pablo, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ese es el asunto. Que sea magnificado Cristo en nosotros, o por vida o por muerte, dice Pablo. Y Lina decidió lo correcto: vivir para glorificar a Dios a través de su propia vida, de lo que Dios va a hacer en ella y de muchos de nosotros ahora con esa confianza puesta en Él, en Cristo Jesús. Y Pablo dice estas palabras porque él sabe que andar en los caminos de Jesucristo es seguro. Y nosotros tenemos que tener esa misma seguridad y esa misma tranquilidad por medio de la fe en Él. ¿Crees en Él? ¿Le crees a Él? Entonces nuestra vida sí definitivamente tiene que cambiar. Tenemos que tomar decisiones y ver esa transformación que quiere Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Porque miren, porque si tú no confías, te va a pasar esto, lo que dice Hebreos 11:6, míralo ahí en la pantalla. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si no, no te acerques a Dios. Si no le crees, no te acerques. Y que es galardonador de los que le buscan. Él sí quiere galardonarte, Él sí quiere premiarte, Él sí quiere participar en que tu vida cambie, en que los problemas que te agobian cambien, se arreglen, mejoren. Pero eso depende mucho de la medida de tu propia fe. Y la fe no es algo que uno diga, uno cierra los ojos: Señor, quiero que aumentes mi fe. Y abres los ojos y tu fe sigue igual o más pequeña, porque eso no funciona así. Ya ahorita les voy a mostrar cómo funciona. La fe sí es el catalizador que permite que el mensaje de salvación llegue con el poder del Espíritu Santo al inconverso. Eso sí, es un catalizador que permite que la obra de Dios se lleve a cabo a través de nosotros. Sí, claro que sí. Es ese catalizador. Y es el catalizador que permite que Dios obre libremente en las vidas de nosotros. Si no tenemos fe, no hay transformación. No es que oremos allá, ¿cierto? Donde te
arrodilles a orar, si te arrodillas y le digas, Señor, es que yo quiero que transformes mi vida y mañana quiero ser un mejor creyente. Y mañana te vuelves a levantar a las 11 de la mañana. Perezoso y sin hacer nada. No, eso no funciona así. No funciona así. Y un último punto hoy, a través de mantenerse firme, es lo que nos dice Pablo. Estamos hablando de manifestar la multiforme sabiduría de Dios, ¿cierto? No solo a los principados y potestades, obviamente al mundo perdido, a través de mantenernos firmes. A través de mantenernos firmes. Miren lo que dice el versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo les dice a los efesios, no desmayen. Ahora que están en este camino y que tienen ese propósito tan grande, no desmayen. Me están viendo a mí en la cárcel, sufriendo, padeciendo, no desmayen. Porque bueno, no era el propósito de Pablo provocar en los creyentes lástima, ni mucho menos, ¿cierto? Ni tristeza. No, es que Pablo está preso, entonces nos toca esperar y no prediquemos el evangelio porque es que Pablo está preso. No vamos a vivir la vida cristiana porque Pablo está preso. Pablo les está diciendo, no desmayen, sigan adelante. ¿Cuándo han escuchado de mí una queja? Estando preso. Es que nadie que lee este libro y las otras cartas que él escribió desde la cárcel se imagina que el autor está en la cárcel. Pero Pablo les dice, por lo cual pido que no desmayen, ¿cierto? No desmayéis. Porque es importante que se enfoquen en lo que es verdadero y es mostrar las maravillas de Dios al mundo perdido, a través de vivir su gracia en nosotros, ¿cierto? ¿Cómo van a ver que Dios es real? Cuando vean en mí lo que quieren ver en ellos, pero a través de Cristo, ¿cierto? No soy yo, claro. Son las maravillas de Dios. Y por lo cual, dice Pablo, ¿no? Aquí empezando el 13, por lo cual, es decir, porque la iglesia tiene una gran responsabilidad, Pablo anima a los efesios y nos anima a nosotros a mantenernos firmes, no desmayemos. Tienes dificultades y tienes problemas, no desmayes. Hay personas que dicen, no, es que tengo un problema y entonces voy a dejar de ir a la iglesia unos días. No desmayes. Esa es la peor equivocación que puedes cometer. No, es que esta semana no voy a leer la Biblia porque tengo que resolver un problema grande que tengo. Al contrario, lee más la Biblia. Encuéntrate más con Jesucristo. Búscalo más en su palabra. No desmayes, dice Pablo. Por grande que sea tu problema, bueno, yo digo, entre más grande sea, más me acerco a Dios. Y entre más chiquito, pues también me acerco a Dios. Primera de Corintios 15:58, yo se los leo, pero si quieren anotar la cita. Sí, Primera de Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice Pablo a los Corintios, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Si tú trabajas para el Señor y te ocupas en eso sin desmayar, no implica que no te desanimes. Si trabajas para el Señor sabiendo que vale la pena siempre, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no desmayamos. Y Pablo aquí en este caso le está hablando a los corintios en el contexto del arrebatamiento. Entre más vemos que el día de Cristo se acerca, más tenemos que vivir sus maravillas y mostrarlas en nuestras propias vidas. Es que no hay otra forma. Tan grande es el propósito de Dios para su iglesia que nos dejó en nuestras manos semejantes cosas. Increíble. No es en vano, glorificando a Dios y llevándole fruto. Y otra vez, ¿no? Tribulaciones, problemas, dificultades que no permitan que desmayes, que tu fe se fortalezca y te acerques más a Dios y te metas más en su palabra. Y toca participar en la iglesia, participamos más, porque Dios va a tener más libertad para obrar en nuestras vidas, porque siempre el propósito de Dios, Él quiere que se cumpla, que su nombre sea conocido en todo el mundo, en todo el universo, y que Él sea glorificado. Entonces, ¿cómo no va a querer que nosotros lo vivamos? Primera de Pedro 5, 10 y 11.
ya vamos a terminar, no se desanimen, no desmayen. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Ahí está la cita en la pantalla. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice Pedro. ¿Vamos a padecer cosas? Sí. ¿Vamos a sufrir? Claro que sí. ¿Vamos a desanimarnos muchas veces? Sí. Desanimarse es natural, es normal. Pero tenemos que entender esto bien y tener cuidado en el contexto de lo que Pablo nos está diciendo aquí. No desmayar, y él acaba de mencionar la fe en Cristo. No desmayar. Y sí, claro, tenemos la tendencia a fijarnos más en lo que padecemos, ¿cierto? No, es que yo estoy sufriendo, es que yo estoy padeciendo, ¿cierto? ¿Por qué no me miran a mí, se fijan en mí y me ayudan y oran por mí y me consuelan y me dan palmaditas en la espalda? Eso no es digno de la vida cristiana. No es de lo que los ángeles se van a gozar. Los ángeles se van a gozar de que a pesar de las tribulaciones y de los problemas, Dios es el que nos fortalece. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por otro lado, pues entendemos que desmayar pues es la primera reacción natural que tenemos todos, ¿cierto? Yo también estaba a punto de decir: Señor, yo no sigo más en esto, no sigo, créanme. Muchas veces lo he dicho, cada vez menos, debo decir también. Pero yo estuve a punto de decir: no acepto este desafío, no, me voy a vivir mi propia vida. Gracias a Dios, Él fue el que me fortaleció, fue Él, lo pude vivir. Y nosotros tendremos sí esa primera reacción natural, ¿cierto?, ante las dificultades. Y Pablo, a causa de su encarcelamiento, pues sin proponérselo de alguna manera, les transmitía a los efesios cierto desánimo, ¿cierto? Ellos decían: no, pero es que Pablo, nuestro jefe, está en la cárcel. Sí, eso es natural. Pero Pablo les dice: no desmayéis a causa de mis tribulaciones. No importa que yo esté en la cárcel sufriendo, sigan adelante. No desmayemos, ¿cierto? No nos desanimemos. Si llega el desánimo, podemos entrar en la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame, te necesito. Yo quiero seguir adelante, necesito tu ánimo. Y fíjense, lo que les quiero decir con esto es que el desánimo se cultiva en las mentes y en los corazones de quienes no confían lo suficientemente en Dios. Es natural que nos desanimemos, sí. Pero tenemos nuestra fe en Él, que es lo que dice Pablo, por medio de la fe en Él. ¿Tienes fe? ¿Le crees a Dios? Acércate a Él. Justamente Él usa ese desánimo para medir nuestra fe. A ver qué hacemos, a quién acudimos, qué tanto nos alejamos o nos acercamos a Él. Él permite que vivamos esas cosas. Pero fíjense, el desánimo, y apréndanse esto, se cultiva en las mentes y en los corazones de quienes no confían lo suficientemente en Dios, y se los voy a demostrar bíblicamente, porque no lo conocen lo suficiente. Miren un pasaje tan sencillo que muchas veces hemos leído, y tampoco yo debo confesar que no lo había entendido como ahora. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si mi fe es débil y me desanimo mucho, es que no estoy oyendo mucho. ¿Qué? La palabra de Dios. Porque tenemos que estar preparados para lo más difícil, para lo más crítico, para lo que nos quiere tumbar y desactivar y destituir del camino y eliminarnos de la obra de Dios. Y la fe es por el oír. ¿Tu fe está débil? Pues oye más la palabra de Dios, escucha más a Dios. Él te quiere fortalecer en tu fe. Y fíjense, uno ve este pasaje en el contexto simplemente de una persona que no conoce a Cristo, ¿cierto? ¿Y nosotros qué?
La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tu fe está débil, está flaca, está que se cae? Escucha más a Dios, búscalo más en su palabra. Y el desánimo pues se combate mejor ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ahí se combate el desánimo. Salmos 9:10, yo se los voy a leer, dice: en ti confiarán, este pasaje lo hemos leído muchas veces, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Quiénes son los que confían en Dios? O bueno, ¿tú en quién confías mucho? Pero hablando, por ejemplo, del mundo, ¿en quién confías mucho? ¿En quién? Está bien, no es pecado confiar en las personas. No, confiamos en las personas que más conocemos, ¿cierto? Yo confío en mi hermano Fernando, porque lo conozco mucho ahora. Confío en su esposa Mónica, porque la conozco más, ¿cierto? Confío mucho en mi esposa porque la conozco mucho. Confío en Iván porque ahora lo conozco más. No confío tanto en otras personas que no conozco mucho. No estoy hablando mal de nadie. Y si tú no conoces mucho a Dios, no confías mucho en Él. Tu confianza es tan grande como tu conocimiento de Dios. Así de sencillo. Y con toda seguridad, si conoces bien a Dios, vas a confiar mucho en Él, porque es confiable, es seguro, no cambia. Su voluntad es buena, agradable y perfecta para ti y para mí. Y desmayar es producto de una confianza, no desmayar, es producto de una confianza firme en Dios. Entonces el nombre de Dios será proclamado cuando tú confíes, cuando yo confíe mucho en Dios, cuando confiemos mucho en Dios. El nombre de Dios será proclamado y los ángeles también van a ver las maravillas de Dios. ¿En dónde? En nosotros, de Dios a través de su iglesia. Y ya para concluir, unas reflexiones acerca de lo que hemos visto. Si la gracia de Dios, su misericordia, su oportuno socorro son una realidad en nosotros, hasta los ángeles lo van a ver. Ellos van a conocer el profundo y el multiforme conocimiento de Dios, lo van a entender y lo van a ver, porque para ellos estuvo escondido por siglos el misterio de la iglesia también. Y si los ángeles pueden ver todo eso en nosotros, pues el mundo lo verá y creerán en Jesucristo. ¿Tú quieres llevarle el evangelio a tu familia? ¿Quieres que se conviertan a Cristo? Entonces muestra las maravillas de Dios en tu vida primero. Eso es lo que se necesita, ese es el testimonio. Y miren, la seguridad y la confianza para vivir esas maravillas las encontramos en Él, en su palabra. ¿Quieres agüita? Esas maravillas las encontramos en su palabra. Mire, el desánimo se cultiva en un corazón que es igualmente débil en la fe, y esta a su vez se da por no conocer su palabra. Y el desafío es a que conozcas más a Jesucristo, a que te metas más en su palabra, que nos metamos más en su palabra, que confiemos más en Él y le conozcamos más, para que el mundo vea las maravillas de Dios hechas realidad en nosotros, y los ángeles se pondrán felices y habrá fiesta en el cielo, porque eso va a terminar con la conversión, con la salvación de muchos, con mucho fruto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Pablo mismo, porque nos desafía de una manera tan clara, tan fuerte, tan firme, a la vez con todo tu amor y con toda tu misericordia, Dios bueno. Y yo te pido que si hay alguien aquí hoy que no conoce esas maravillas tuyas, que no sabe cómo ser un espejo para reflejar la grandeza tuya, Señor, hoy le hables a su corazón y le permitas ver que su pecado lo destituye, Señor, de tu gloria, de una salvación eterna y de una vida eterna a tu lado. Y lo que tiene que hacer, Señor, es manifestar que tiene su fe en Cristo Jesús, en esa obra que tú hiciste en la cruz, porque el Señor murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, como estaba escrito, conforme a las Escrituras, para garantizarnos la vida eterna a través de redimirnos, dando toda su sangre
Y yo te pido, Señor, que si hay alguien así hoy aquí, habla a su corazón y convéncelo de que su pecado lo separa de ti. Y tú lo que quieres es reconciliarlo contigo a través de la obra que hiciste en la cruz por él. Y que esta persona esté dispuesta a confesar su pecado delante de ti, entendiendo que no podemos hacer nada para ser salvos nosotros mismos, si no es por tu gracia. Y que esa persona te confiese, Señor, a ti como el Señor, y ponga su fe en ti, Señor, para una salvación eterna. Si hay alguien así aquí, Dios, que ahora al final esté dispuesto a ver en tu palabra cómo recibirte en su corazón para una salvación eterna. Y a nosotros, Padre, que ya te conocemos, que por tu gracia fuimos salvos, ayúdanos a vivir estas cosas, Señor, y que entendamos que nuestras vidas son el reflejo de tu gloria, de tu gracia, de tu multiforme conocimiento, y en todo el universo será visible, Señor, y muchos aquí en la tierra se convertirán. Gracias, Padre, por ese privilegio tan grande que nos diste como iglesia, y te oramos entregándote el resto de la tarde y cada persona que está aquí, Señor, en el nombre de Jesús, amén.